a Ismael, que yo sé que nos va a bendecir con el mensaje de la palabra que ya previamente Dios ha puesto en su corazón. Una vez más, Ismael, bienvenido. Gracias, buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos, es un placer para mí estar con ustedes con la encomienda de poder presentar mi sermón de graduación, pero también predicarles y hablarles lo que Dios quiere hablar específicamente a ustedes como iglesia. Amén. Mi nombre es Carlos Ismael García Flores, como ya se mencionó. Vengo de la iglesia Príncipe de Paz. Mis pastores, quienes también son mis papás, es el presbítero Carlos García y Angélica Flores. Me acompañan algunos compañeros y amigos del instituto, y también en la parte de atrás mi abuelita y mi primo. Que el Señor les bendiga. Agradezco la oportunidad a nuestros directores, los pastores Reyes, por la oportunidad de presentar la palabra de Dios aquí en su casa, en esta iglesia. Amén. ¿Estamos listos para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primer libro de Samuel, versículo 13, versículo 14. Amén. ¿Lo tenemos? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oremos. Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado. Gracias porque el día de hoy nos permites estar en tu casa para glorificar, exaltar y bendecir tu santo nombre. Ruego y pido, Señor, que la palabra que el día de hoy tú has puesto en mi corazón para compartir llegue a lo profundo de cada uno de nosotros, de la iglesia, de los jóvenes, de los adolescentes, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar, por favor. He titulado a este sermón Ungido de alto nivel, y quiero que hablemos sobre características que distinguen a un ungido de alto nivel. Y antes de iniciar me gustaría hacerles una pregunta que respondan en su corazón, y es: ¿qué tipo de ungido eres tú? ¿Qué tipo de siervo dentro de tu iglesia, en el desarrollo del ministerio, de los dones que Dios te ha dado? ¿Eres uno conforme al corazón de Dios? ¿O uno que le pesaría a Dios haberlo ungido? ¿Eres un siervo de Dios el cual busca honrar a Dios? ¿O eres uno que a Dios se lamentaría de un día haberlo llamado a su servicio? Si hemos creído en Cristo, somos ungidos por el Espíritu Santo. Amén. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, se declara que todos los que estamos aquí tenemos la unción del Santo, si hemos creído en Cristo. Es decir, todos los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que moraba en nuestro Señor Jesucristo ahora mora en nosotros, según Romanos 8:11. Nuestro Señor Jesucristo también fue ungido, y el Espíritu del Señor está sobre mí, declaró Jesús. ¿Para qué? Para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Tú y yo, iglesia, hemos sido ungidos por medio del Espíritu Santo para vivir vidas consagradas, para ser santificados, para servir a otros, para que los dones que Dios ha puesto en nosotros se manifiesten para bendición de la iglesia. Hemos sido ungidos para predicar con poder, para que las sanidades a través de nuestras manos fluyan. Para eso hemos sido ungidos. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes eran ungidos mediante un aceite de manera simbólica. A ellos se les consagraba, se les santificaba
y se les habilitaba de manera sobrenatural para la tarea encomendada. Eran ungidos para consagración, santificación y ministerio. Ahora, el ungimiento de reyes y sacerdotes era un acto muy solemne. La persona sobre la cual se le derramaría el aceite de la unción era alguien a la cual se le iba a respetar y tendría gran autoridad. En la Biblia encontramos a David, quien fue ungido por Dios para ser rey. Capítulo 16, versos del 11 al 13 del primer libro de Samuel. Dice así: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La Biblia nos dice que David era alguien conforme al corazón de Dios. David, durante su reinado, pudo ver a su hijo Salomón siendo su sucesor. Pudo morir en paz después de 40 años de reinado. David ganó muchas batallas, encaminó al pueblo al temor de Dios y es recordado como un gran rey. Así recordamos a David. Pero por otro lado, como si fuera una antítesis, encontramos a Saúl, el primer rey de Israel, quien antecedió a David, quien fue ungido por Dios también, pero a él lo recordamos todos de manera distinta. Capítulo 15, versos 10 y 11 del primer libro de Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, porque no me obedece y no ha cumplido mis palabras. Dios lamentaba haber puesto a Saúl como rey, y Samuel, el profeta, le preocupaba el joven benjamita, Saúl. Mientras recordamos a David como un siervo, como un ungido de alto nivel, en Saúl vemos todo lo contrario. La pregunta que les quiero hacer nuevamente este día es: ¿qué tipo de ungido eres tú? ¿Qué tipo de siervo eres tú dentro de la congregación? ¿Quieres ser alguien conforme al corazón de Dios? ¿Deseamos ser recordados como David o como Saúl? Ahora, ¿qué fue lo que hizo David para que Dios determinara que este era un hombre conforme a su corazón? ¿Cómo puedo lograr ser un ungido conforme al corazón de nuestro Dios? Un siervo conforme al corazón de nuestro Dios. David poseía características de un ungido de alto nivel. Es necesario saber, iglesia, que hay características las cuales distinguen a los ungidos de alto nivel, que los llevan a ser hombres conforme al corazón de Dios. Lo repito, hay características las cuales distinguen a los ungidos de alto nivel, que los llevan a ser hombres conforme al corazón de Dios. Y este día, esta mañana, examinando la vida del rey David y los procesos por los cuales pasó, quiero compartir con ustedes cuáles son esas características que distinguen a los ungidos de alto nivel, es decir, aquellos que caminan conforme al corazón de nuestro Dios. ¿Estamos listos? La primera característica, la cual distingue a los ungidos de alto nivel, es su excelencia en el anonimato. Lo repito, la primera característica la cual distingue a los ungidos de alto nivel es su excelencia en el anonimato. David sabía que había sido ungido para un día ser rey de Israel. La Biblia, al momento que David es ungido por Samuel, no menciona alguna expresión de que fuera ungido para ser rey, pero sin duda se sabía que era para eso, ya que en aquel tiempo solo se ungían a reyes y sacerdotes. En este caso, los sacerdotes eran aquellos que pertenecían a ciertas tribus, de las cuales no pertenecía a ninguna David. Por tanto, es prudente mencionar que David desde ese momento sabía que él un día llegaría a ser rey de Israel. David era consciente de lo que un día se iba a convertir, pero eso no evitó
que fuera excelente aún mientras apacentaba las ovejas de su padre. Mientras David era un pastor de ovejas en su juventud, quien reinaba en Israel era Saúl. Este era atormentado por espíritus malos, lo dice la Biblia, los cuales no lo hacían vivir en paz. La solución que le dieron sus criados fue que buscara un joven que tocara el arpa, para que cuando los espíritus malos vinieran a atormentarlo, el joven tocara y fuera aliviado. Así que el rey Saúl dio la orden y dijo: búsquenme alguno que toque bien y tráiganmelo. Dijo el rey Saúl: búsquenme a uno en todo el reino de Israel que toque bien y tráiganmelo. Entonces el criado empezó la búsqueda de aquel que tocaría el arpa para el rey. Tal vez fue primero a buscar entre los levitas, ellos eran los músicos, pero no encontró entre ellos. Luego probablemente buscó entre las familias más importantes, pero no cumplían con las expectativas. El criado, probablemente ya cansado y desanimado de no encontrar a nadie, de regreso al palacio, de repente, al pasar por un corral de ovejas, escuchó el sonido excelente de un arpa y encontró que era excelente a alguien quien tocaba esa arpa. El criado encontró a alguien que no solo tocaba el arpa, sino la tocaba bien. Encontró a alguien que no solo la tocaba bien, sino tenía muchas otras cualidades. Podemos ver en la Biblia lo que el criado dice acerca de este joven, David, quien tocaba el arpa mientras apacentaba las ovejas. Capítulo 16, verso 18 del primer libro de Samuel dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, sabía lo que hacía, es valiente, dice, tenía decisión y firmeza, dice, vigoroso, enérgico y entusiasta, hombre de guerra, hombre de retos, prudente en sus palabras, sabía relacionarse, hermoso, cuidaba su apariencia, y Dios está con él, el Espíritu Santo sobre su vida. 7 cualidades menciona el criado que vio en alguien que simplemente tocaba el arpa mientras apacentaba las ovejas. David era un ungido de alto nivel, un siervo de Dios de alto nivel. Él, aunque pastoreaba ovejas que no eran suyas, aunque estaba en un lugar en el cual nadie lo veía y era despreciado por la mayoría de la época, él ahí estaba sirviendo de manera excelente, adorando de manera excelente a nuestro Dios. Mientras David tocaba de manera excelente, ahí las ovejas estaban junto a él, él las pastoreaba. David era valiente además y defendía su rebaño cuando algún león o oso vendría a atacarlo o a comerlas. David era excelente en lo que hacía. Él honraba a Dios, honrando las tareas que su padre le había encomendado. Lo repito, David honraba a Dios, honrando las tareas que su padre le había encomendado. Nadie le aplaudía, pero él era excelente. Nadie lo veía, pero David era excelente. Iglesia, si nosotros queremos ser siervos de alto nivel, si nosotros queremos ser ungidos de alto nivel, si nosotros queremos ser siervos conforme al corazón de Dios, es necesario ser excelentes en el anonimato. Es tiempo de que seamos excelentes en el lugar en el cual estemos. Es necesario que demos lo mejor de nosotros, entendiendo que honramos y glorificamos a Dios en ese lugar. Ya basta de ser personas que buscan dar lo mejor de sí solo cuando hay aplausos, cámaras, reconocimiento. Ya basta de ser personas que buscan la excelencia simplemente por intereses personales. Un siervo de alto nivel sirve aún cuando nadie lo ve. Adora aún cuando nadie lo ve. No solo sirve, no solo lo hace, sino lo hace excelente. El ungido de alto nivel es valiente y ejecuta toda tarea con entusiasmo. Cuida su imagen, aunque pocos sean a quien se presente. El siervo de alto nivel es aquel que es excelente cuando da clases de niños, cuando limpia baños, cuando barre, cuando toca un instrumento o cuando recibe a la gente en la puerta, cuando da una clase, cuando predica. El siervo o ungido de alto nivel no le importa la posición, cargo o tarea,
la hará de manera excelente. El ungido de alto nivel refleja el Espíritu Santo sobre él. El criado pudo ver a la distancia que Dios estaba con David. Es sorprendente. ¿Cómo no ser excelentes? ¿Cómo nosotros, iglesia, no ser excelentes? Si nuestro Dios es excelente, su creación es excelente, su amor es excelente, su gracia es excelente, su sacrificio fue excelente, su salvación es excelente, sus milagros son excelentes, su unción es excelente. ¿Cómo nosotros no hemos de ser excelentes? ¿Cómo nuestra ofrenda, nuestro servicio será mediocre a quien es excelente? A nuestro Padre que nos ha dado todo, que su sacrificio no fue a medias, sino que nos salvó completamente de la muerte eterna. Nuestro Dios, un Dios santo, perfecto. ¿Cómo no buscar siempre dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios? Ser excelentes en lo que Dios nos ha dado. Iglesia, la excelencia siempre será coronada. La excelencia siempre será recompensada. Versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 19 del primer libro de Samuel. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. David antes pastoreaba ovejas, ahora tocaría el arpa para el rey. Un día su oficina era un corral, ahora su escritorio estaba en el palacio. Antes David se relacionaba con animales, ahora se codearía con el rey de Israel. Dios coronó la excelencia de David. Dios corona la excelencia de cada uno de los que estamos aquí. Y no es como una recompensa porque lo merezco, porque he hecho bien las tareas donde Dios me ha puesto. Es para que seamos excelentes y glorifiquemos a Dios en una posición más alta para que otras personas sean bendecidas. Para que otras personas vean lo que Dios puede hacer a través de una persona como nosotros, común. Dios da más a quienes dan todo en donde Dios los ha puesto. A veces vemos a ministerios, a grandes personas que Dios les da influencia, les da capacidades, les da talento, los posiciona así, pero y creemos que es de la noche a la mañana, o creemos que fue un golpe de suerte, pero dentro del reino de Dios así no funciona. Dios da más a quienes dan todo en donde Dios los ha puesto. Es un proceso por los cuales todos pasamos, todos pasan. Recuerdo estar tocando en un evento muy grande y el predicador, un predicador muy famoso a nivel mundial, se me acercaba y me decía, me miraba a los ojos y me decía: a mí me da igual, sean 100, 200, 1000, 10,000 asistentes, porque yo lo hago para Él. Porque yo lo hago para Él. Y esa iglesia, ese sea nuestro corazón, que ese sea nuestro deseo, no importando la plataforma, no importando el escenario, no importando quién está enfrente de nosotros, sino sabiendo en nuestro corazón que quien adoramos y glorificamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado en el trono. Ser excelentes, porque nuestro Dios es excelente. Yo le pido a Dios y oro en que mi corazón nunca se deje de sorprender en estar, en servir, en adorar. A veces uno pudiera llegar a acostumbrarse a servir en cierto lugar, a servirse, a tocar y no ser excelentes. Nos ha pasado, a todos nos ha pasado, a subirnos a ministrar, a educar a los niños. A veces despreciamos esas pequeñas plataformas, pero todo eso nos catapulta para a donde Dios realmente quiere llevarnos. Seamos excelentes, seamos excelentes. David ni siquiera sabía que a lo lejos el criado lo estaba viendo. Ni siquiera sabía. Pero quien es excelente se ve, brilla,
alumbra, ilumina, llama la atención, porque Dios está con él, porque Dios corona la excelencia. Esa es una característica indispensable, la cual distingue a todo ungido de alto nivel. Pero hay algo más. Dentro de la historia de David encontramos una segunda característica, la cual distingue a los ungidos de alto nivel, y es su disposición para la solución de problemas. Voy a leer primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora los filisteos salieron a pelear contra los israelitas. El pueblo de Dios se preparó y salieron a ponerse en orden de batalla contra el ejército enemigo. De repente sale del batallón filisteo un hombre grande y poderoso llamado Goliat. Vemos cómo lo describe la Biblia. Lo voy a leer en la versión TLA, versículo 4 al 7, capítulo 17. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat era un paladín. Un paladín era una persona que nunca había perdido una batalla en su vida. Era imponente, asustaba a cualquiera. De hecho, la Biblia nos dice que todos los que veían a Goliat huían y tenían gran miedo. Goliat retó al pueblo de Israel a una batalla. En representación de toda una nación, un guerrero pelearía de Israel y le daría la victoria a su pueblo. Uno de Israel contra Goliat. Del lado de Filisteo ya estaba el paladín, Goliat, imponente, grande y poderoso. Pero ahora solo faltaba uno del ejército israelita, un guerrero que tomara la decisión de salir a pelear contra aquel gigante. David, él estaba pastoreando las ovejas, tocando el arpa, pero por el encargo de su padre fue a ver cómo se encontraban sus hermanos, que ellos pertenecían al grupo, al ejército. Sus hermanos fueron a ver a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Al llegar vio que Goliat, el gran guerrero, salía a retar al pueblo de Israel. Al ver que todo el pueblo de Israel se atemorizaba, él tuvo gran celo y hubo interés en formar parte de la solución. Tuvo interés. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se interesó en ser parte de la solución para su nación. A David le dolió, le pesó, le caló que un hombre estuviera haciendo sentir débil y con miedo al ejército de Dios. David dice: ¿quién se cree este filisteo incircunciso que está provocando al ejército de Dios? Cuando todos huían, cuando todos se atemorizaban, cuando todos se escondían, David se vio interesado en ser parte de la solución. David quería ser parte de la solución. Se interesó, preguntó, se acercó. Un siervo de alto nivel, un ungido de alto nivel, se interesa en ser parte de la solución de los problemas. Él está buscando en qué servir, en qué apoyar, en qué desgastar su vida para honrar y glorificar a Dios. El ungido de alto nivel no espera que se le dé indicaciones, él se ofrece. El ungido de alto nivel no se esconde ni se atemoriza frente a los grandes retos, sino los ve como una oportunidad para servir a Dios. Todo ungido de alto nivel siempre por su disposición será criticado. David fue criticado. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Estaba despreciando la tarea que él realizaba con excelencia.
Eliab, su hermano, le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor de David, el cual estaba igual de temeroso, con miedo, como todo el pueblo de Israel, comenzó a criticar y a juzgar mal a David por su simple disposición de solucionar un problema. Siempre habrá quien te critique por servir, siempre, y hacer lo que nadie hace. No te preocupes, no te afanes, no te gastes en explicar razones, simplemente haz lo que hizo David. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué hizo David? Se apartó. Apartémonos de todas aquellas personas que critican y juzgan por uno disponer su vida para servir. No peleemos, no discutamos, no argumentemos, simplemente nos alejamos. David venció los obstáculos. David quería servir y ser parte de la solución, pero a pesar de los obstáculos, de la crítica, hubo otro obstáculo. Muchos se frenan de ayudar frente al primer obstáculo que tienen. David se interesó en ayudar y venció los obstáculos para que él pudiera ser parte de la solución. David fue llevado frente al rey Saúl y le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. El rey Saúl trataba de consolar el entusiasmo de David, diciéndole que él no podía contra aquel gran filisteo, porque era él joven y Goliat había sido guerrero desde niño. David no se rinde frente al obstáculo y quiere convencer a su rey. Y él objeta, y me encanta cómo objeta y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí y lo echaban, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice, y añadió David: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Jehová que estuvo conmigo cuando nadie me veía, Jehová estará conmigo cuando todos me vean. Quien está conmigo frente a los grandes retos, quien me acompaña frente a los obstáculos, frente a la tarea que quiero hacer, es Dios. David dependía completamente de Dios frente a la tarea, frente a cualquier encomienda que él realizaba. Él sabía que Dios estaba con él y él lo hacía para honrar a Dios. Y Saúl no tuvo nada más que decir y dijo: ve y que Jehová esté contigo. David estaba dispuesto a solucionar el problema de la nación, el problema de su rey. David no solo se interesó en ser parte de la ayuda, sino accionó. Hay muchos que prometen muchas cosas, pero pocos son las que las cumplen. David se interesó en ayudar y accionó la ayuda, la realizó. Versículo 40 del capítulo 17: y tomó su cayado en su mano, recogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no buscó ser quien no era. Fue a la batalla como él sabía, como le había funcionado siempre. Corrió a la línea de batalla sabiendo que quien iba con él era el Dios Todopoderoso. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la clavó en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David solucionó el problema, ayudó a su nación y fue un descanso para su rey. David sabía que un día llegaría al trono y un día sería rey, pero eso no fue impedimento para que sirviera a quien estaba en el rey, como rey, en el trono en ese momento. Un ungido de alto nivel siempre está dispuesto a solucionar los problemas, siempre. Será ayuda para su líder, aportará ideas, no se queda de brazos cruzados, no se sienta en la banca y critica. El ungido de alto nivel se ofrece, va y ayuda.
El ungido de alto nivel es un apoyo para su líder o para su pastor. Su pastor sabe que puede confiar en él cuando las cosas se ponen difíciles, cuando todos se asustan, cuando nadie quiere emprender el proyecto. Es tiempo de que seamos siervos, que no pongan excusas para ofrecer nuestro servicio a nuestro líder, a nuestro Dios. El ungido de alto nivel entiende que sirve y honra a Dios estando acatando las órdenes de sus líderes, estando sumisos a ellos. El ungido de alto nivel, el siervo de alto nivel, ve los grandes retos como buenas oportunidades para servir. No se asusta, no tiene miedo, sino él levanta la mano y dice: yo quiero formar parte de la solución, yo quiero aportar, yo quiero hacer, porque sé que quien va conmigo es Dios. Él no se esconde, no tiene miedo, él no llora, él sabe que quien va con él es el Dios Todopoderoso. David bien lo dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Iglesia, todo líder, jóvenes, todo líder tiene problemas. Todo líder batalla. Todo líder necesita apoyo, y hay veces que no lo dicen, hay veces que no lo demuestran, hay veces que no preguntan, pero frente a la necesidad nosotros debemos no ser de los que critican, de los que juzgan, de los que buscan enterrar a nuestro líder. Debemos ser de los que aportan ideas, de los que quieren solucionar para el beneficio del reino de nuestro Dios. Debemos entender que honramos a Dios honrando a nuestros líderes. Honramos a Dios acatándonos a las órdenes, a las necesidades que nuestros líderes requieren. Necesitamos disponernos, necesitamos estar, porque ¿quién limpia los baños? Y todos nos escondemos. ¿Quién ayuda a mover las mesas, las sillas? Nos vamos, ya dijo el hermano. ¿Quién quiere aportar para el proyecto? Y tenemos muchos pagos que hacer. A veces es entendible, pero es necesario, iglesia, como siervos de Dios, si queremos ser siervos conforme al corazón de Dios, siervos de alto nivel, es necesario que aportemos nosotros a la solución de problemas. Una disposición, no que nos anden rogando, no que nos anden pidiendo, sino que de nosotros mismos salga entendiendo que es para honrar y glorificar a nuestro Dios, y que su nombre sea exaltado. David no quería permitir que el nombre de Jehová de los ejércitos se viera denigrado por un filisteo. Él dijo: yo voy con las piedras, con lo que tenga en mi mano, pero yo voy a solucionar el problema. David se dispuso a solucionar el problema. Iglesia, es tiempo de que nosotros nos dispongamos siempre a ser parte de la solución de los problemas, como siervos de alto nivel. Amén. Hay algo más en la historia de David que lo distingue como un ungido de alto nivel, como un siervo de alto nivel, y era su capacidad natural para levantar a otros. La tercera característica la cual distingue a un ungido de alto nivel es su capacidad natural para levantar a otros. David ahora se encuentra siendo perseguido por Saúl, el rey de Israel. El rey se sintió amenazado frente al despego del joven David, que hacía todo con éxito, lo dice la Biblia. La razón era que Dios estaba con David. El Eterno le permitía que fuera exitoso en cada enfrentamiento que tenía, y la gracia de la gente era con él. Saúl se puso celoso de eso y se sintió amenazado. Al escuchar los cánticos que decían: Saúl mató a miles y David a sus 10,000, el rey mencionó: ya solo falta que le den el reino. El rey Saúl se dio a la tarea ahora de terminar con la vida de David. Ahora Saúl iba a intentar a toda costa matar a David. Lo intentó matar lanzando 2 veces su lanza mientras David tocaba el arpa para él.
pero el joven ungido las esquivó. Lo intentó matar haciéndole que fuera a traer 100 prepucios de los filisteos a cambio de su hija. Y decía, mi mano no será sobre él, sino la de los filisteos. Y David no solo trajo 100, trajo 200 prepucios. Después Saúl dijo a todos sus siervos que mataran a David. Pero el hijo de Saúl, Jonatán, amigo de David, se interpuso para que esto sucediera. Entonces David continuaba en el palacio sirviendo como el arpista del rey. Pero una última vez Saúl intentó el primer recurso y volvió a lanzar nuevamente su lanza a David, que finalmente David huyó por su vida. La vida de David estaba en completo peligro. Todo el ejército filisteo estaba, todo el ejército israelita, todo su propio pueblo estaba persiguiendo a David. Capítulo 22, verso del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, del palacio, de la ciudad, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y en esa cueva se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. David huía. David no tenía un lugar seguro. Lo querían asesinar. ¿Puedes imaginarlo? El mismo rey de tu nación quiere tu muerte. El mismo rey de tu nación deseando la muerte de David. ¿Cómo se sentía David? La angustia, el miedo y la incertidumbre eran grandes en él. Llegó a la cueva de Adulam, la cual fue un refugio para él. Y en esa cueva David levantó a otros. Las personas que estaban ahí eran afligidos, metidos en problemas, en crisis emocionales, familiares y personales. Eran personas endeudadas, sin empleo y esclavizadas a sus problemas financieros. David estaba en la misma situación de ellos, solo que había una pequeña diferencia. Dios estaba con David. Me llama la atención la frase del versículo 2 del capítulo 22. Y fue hecho jefe de ellos. No fue David que pidiera ser líder de ellos. Fue ellos que lo hicieron líder. Un líder de alto nivel no busca la posición, simplemente lo posicionan. David tenía algo distinto, aunque estuviera igual de afligido que ellos, y era que Dios estaba con él. La Biblia dice que David hizo de ellos un ejército de 400 hombres. Aquellos enlutados, endeudados, con crisis emocionales y familiares, huyendo de la justicia, escondidos en una cueva. Ahora David hizo de ellos un ejército poderoso de 400 hombres. Aquellos hombres que estaban metidos en un profundo pozo de desesperación fueron fortalecidos por la vida de David. David los fortaleció. El Salmo 142, versículos del 1 al 7. David lo escribe y lo canta cuando estaba en aquella cueva de Adulam. Y dice: me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Dice aquel salmo: clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. David, con lo que cantaba, con lo que les decía, cuando les compartía de su Dios, David fortalecía a aquellos hombres. David se fortalecía en su Dios, y eso fue de manifiesto para los afligidos y endeudados, de tal manera que vieron en David a un líder que les daba esperanza e inspiración. Y ahí estaba David en aquella cueva, igual de afligidos que aquellos que lo acompañaban, pero él los estaba fortaleciendo en su Dios. Un ungido de alto nivel fortalece a los que le rodean. Aunque el ungido, como siervo la estemos pasando mal, esto no provoca que deje de ser de bendición para otros. Las mismas pruebas y procesos duros por las que pase el siervo de Dios, el ungido, serán de sanidad para los afligidos.
El ungido de alto nivel, el siervo de alto nivel es un medio de sanidad para los enfermos, los fortalece. Los siervos de alto nivel han sido inoculados por el Espíritu Santo contra el contagio del desánimo de otros. Es decir, frente al desánimo que muchos pueden poseer en un grupo al cual él pertenece, él no se verá contagiado por ello. A él eso no afectará a él. Él provocará un cambio en los demás. Él los fortalecerá, él los animará, él los hará cambiar porque es un siervo de alto nivel y porque el Espíritu Santo está sobre él. Pero David no solo los fortaleció espiritualmente, emocionalmente, sino también los capacitó. Se hizo de esos afligidos y endeudados un ejército de 400 hombres. Ya no eran gente de la cual se podían lamentar, ya no era gente de la cual se podrían burlar. Ahora esos hombres eran un ejército poderoso de 400 hombres. David vio en ellos algo más de lo que cualquiera vería. Los ungidos, los siervos de alto nivel, tienen los ojos puestos en el futuro de las personas y no en su pasado o presente. Los siervos de alto nivel tienen una visión de lo que Dios es capaz de hacer con las personas que están a su alrededor y ser Él el medio para que estos sean levantados. David los levantó. David les enseñó cómo atacar, cómo defenderse, tomar la espada y lanzar la honda. Lo que él sabía, lo que él conocía, lo compartió para hacer de ellos un ejército. Es natural en los siervos de alto nivel compartir las virtudes que tienen. El ungido de alto nivel muestra el camino, capacita y enseña a otros. Enseñar a otros a llegar a donde ellos están y compartir las experiencias vividas. Sin duda, yo considero que dentro del reino de Dios no hay nada más gratificante como un líder, como un pastor, como un siervo, que preparar a otros. Dentro de libros de liderazgo se dice que el liderazgo es más extenso, tu liderazgo es extenso dependiendo de a quién tantos tú prepares. Como siervos de Dios, como ungidos, si queremos trascender y si queremos ser de alto nivel, si queremos ser conforme al corazón de Dios, debemos empezar a preparar a otros. Y no decir yo doy la clase, yo predico, yo toco, yo abro la puerta, yo enseño en el estacionamiento, yo hago en multimedia, sino preparar a otros. Y podemos preguntar, ¿y David tuvo ese ejemplo? No. Saúl no preparó a David, Saúl quería matar a David. La contrariedad. Pero David, sin estar aún en el trono, estaba preparando a otros, estaba enseñando a otros, estaba capacitando a otros. ¿A quiénes influyes tú? ¿En quiénes puedes influir? ¿A quién tienes a cargo? Puede ser tu familia, puede ser el grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes, el grupo de personas a las cuales le das clase. Tú tienes la encomienda de capacitarlos, de enseñarlos, de fortalecerlos espiritualmente, pero también enseñarles el camino y las formas las cuales los harán llegar a donde tú estás. Hay una frase que me encanta que dice que nuestro techo sea el piso de los que nos anteceden. Es decir, que a donde nosotros llegamos, que nuestros alumnos, que nuestros hijos sea su piso. Que dejarlos donde nosotros estamos para que ellos trasciendan y lleguen aún más lejos. De eso se trata, de eso se trata. La pregunta a esta mañana es: ¿a quién estás preparando? ¿A quién estás capacitando? Si queremos ser siervos de alto nivel, ¿a quién estamos enseñando lo que Dios ha puesto en nosotros? A veces es difícil porque nos encanta servir a Dios. No podemos esperar que las personas lo hagan perfecto como líderes, que predique perfecto, que enseñe perfecto, que toque perfecto, que lo haga perfecto. A la primera no, hay un proceso.
pero debemos de empezar a soltarlos, a delegar responsabilidades, porque en algún momento alguien creyó en nosotros, alguien nos dio la oportunidad, alguien te dio la oportunidad de subirte a tocar, de predicar, de enseñar, de liderear, y nosotros debemos de tener ese mismo sentido de responsabilidad en capacitar a otros en sus aptitudes y fortalecerlos en el espíritu, emocionalmente, como líderes. David levantó a otros, un siervo de alto nivel levanta a otros. Como ungidos de alto nivel es necesario que levantemos a otro para la expansión del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo. La unción que Él poseía sobrenatural fue dada a cada uno de nosotros, a los discípulos, de tal manera que la expansión del reino del evangelio llegó a todo el mundo. Jesús es el máximo ejemplo de capacitar, enseñar y demostrar el camino a otros. Por eso Jesús tuvo a sus 12. ¿Cuáles son tus 12? ¿Cuál es ese grupo de jóvenes, de gente, de personas que estás preparando para que tú les abras el camino y puedan hacer lo que tú haces y hacerlo mejor aún? Siervo de alto nivel, capacita a otros, levanta a otros, enseña a otros. Amén. David lo hizo. Pero hay algo más, lo cual distinguía a David como un siervo ungido de alto nivel, y era su respeto a otro ungido. La cuarta característica la cual distingue a un ungido de alto nivel es su respeto a otro ungido. Saúl seguía persiguiendo a David. Cada vez la presión era mayor, el cansancio superior y el desánimo era desgarrador. Ahora Saúl, con 3,000 hombres escogidos de todo Israel, es decir, los mejores hombres de guerra, estaban en busca de la cabeza de David. El miedo a ser muerto era mayor cada día para David y sus hombres. En los rondines de búsqueda por la cabeza de David, Saúl decidió un día entrar a una cueva para hacer sus necesidades. Lo que él no sabía era que dentro de esa cueva estaba David y sus hombres. La tentación a la venganza. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. No lo mató. David se vio tentado a tomar venganza por su propia mano. Sus reclutas jugaron a ser profetas y le dijeron que Dios lo había puesto en su mano para que hiciese con él lo que quisiese. Es decir, obtener la autoridad de manera ilegítima. Cuidado, no interpretemos los momentos en los cuales tenemos a quien nos calumnian en nuestra mano para hacer lo que queramos con ellos, como si Dios así lo quisiera. Y decir: Dios lo ha puesto en mi mano para que yo mismo lo destruya. Y decir: Dios lo ha puesto en mi mano para que yo tome venganza de todo lo que me ha hecho. Ahora, no fue la única oportunidad que David tuvo para asesinar a Saúl. Más adelante vemos que el rey acampó junto con su ejército. David y Abisai descendieron donde estaban acampando y notaron que estaba durmiendo Saúl y sus reclutas. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Nuevamente la tentación. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David ni siquiera tenía que mover un dedo. Tenía su recluta que decía: yo lo mato, yo lo hago. Pero David respetaba al ungido. David respetaba a otro ungido.
David conocía bien el corazón de Dios. El Señor dice: mía es la venganza. Por eso dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David honraba la posición de Saúl. Él sabía que la unción que había sido derramada sobre la cabeza de Saúl era plan divino. David tenía gran respeto por alguien que fuera elegido por Dios. Matar al ungido era no hacer valer su autoridad, dar poco solemne el acto de ungimiento que había sido dado a Saúl. Aunque el rey Saúl no respetaba la posición de David como su relevo futuro, el hijo de Isaí, David, sí respetaba la posición de Saúl como su rey. Lo honraba, le decía mi Señor. David honró, respetó y admiró a Saúl, aunque éste fuera injusto. David se refería a Saúl como mi rey, mi Señor. David era consciente que la posición de Saúl fue impuesta por Dios. Sí, Saúl se equivocó, pero David no miraba solo los errores de su rey. Él recordaba lo que su rey Saúl había hecho. Saúl profetizó, ganó batallas contra los filisteos, gobernaba y guiaba. Sí, Saúl falló, pero aún David miraba con ojos de misericordia y lo respetaba. Porque un ungido de alto nivel respeta a otro ungido, respeta a otro siervo. El ungido de alto nivel respeta al ungido que está sobre él o el que está a su lado. Aunque todos lo critiquen, aunque todos lo señalen, él no levantará su voz para juzgar o apuñalar, porque sabe que es un siervo de Dios. El ungido de alto nivel, aunque su líder sea injusto o malo, no buscará él su venganza, no buscará dañarlo, no buscará terminar con su ministerio. Al contrario, tratará de hacer que sea restaurado y cambiado. El ungido jamás buscará dañar a otro ungido. El ungido jamás buscará dañar a otro ungido. El ungido de alto nivel. Tal vez otros tipos de ungidos sí lo hagan, como Saúl. Pero el que es de alto nivel, el que es conforme al corazón de Dios, jamás lastimará a otro ungido. Lo evitará. Recuerden esto: un ungido de alto nivel no mata a otro ungido. Un siervo de alto nivel no mata a otro siervo. ¿Quieres saber cómo un ungido fracasará al apenas llegar a su posición? ¿Cómo un siervo fracasará al apenas llegar a su posición? Fácil: comenzará a criticar y dañar a quien lo antecedió. Es el principio de su fracaso. Cuando David supo de la muerte de Saúl, no vemos que David hizo una fiesta. David no se alegró, no se puso contento. Al contrario, la Biblia dice que David rasgó sus vestiduras y lo endechó, lamentaba su muerte y decía: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, y cómo han caído los valientes. David, un ungido de alto nivel, no destrozó a un ungido a quien ya no estaba. Un ungido de alto nivel no destrozará a otro ungido en su ausencia. Sí, Saúl buscó matar a David, que era un ungido. Es más, Saúl mató a sacerdotes que fueron ungidos por Dios. Pero eso no permitió que el corazón de David se dañara. Él permaneció siendo un ungido de alto nivel. Iglesia, si queremos ser siervos conforme al corazón de Dios, si queremos ser siervos de alto nivel, no debemos buscar dañar a quien está a nuestro lado. No debemos buscar dañar a otro líder. No debemos buscar dañar a otras personas. No debemos buscar criticar, juzgar y apuñalar. Debemos respetar la posición de nuestros pastores, de nuestros líderes, de otros departamentos. Como siervos, no estamos llamados a competir, a pelear, a brillar uno encima del otro, no. Hemos sido llamados a estar unidos, a vivir unidos,
a que el reino de Dios se ha expandido unidos. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, oraba y le decía al Padre y oraba por nosotros y nos decía que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no estamos unidos, si estamos peleando, criticándonos, juzgándonos, hablando mal uno del otro, la iglesia no va a trascender, la iglesia se estanca. Es necesario que como siervos de Dios entendamos que debemos respetar a quien está a nuestro lado, a quien está en posición, honrarlo. Sí, nadie es perfecto, todos cometen errores, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, pero es necesario respetar a otro ungido, a otro siervo. Permanecer con un corazón sano. David se vio tentado. Tú y yo nos veremos tentados a dañar a quien nos ha calumniado, criticado, juzgado. No lo hagas. No lo hagas. Dios nos lo ha puesto en tu mano, no. No dañes tu corazón. No comiences mal tu nueva posición y fracases, no. Seamos ungidos de alto nivel, que respeten a otros ungidos. David llegó al trono conforme había sido declarado por Samuel. David llegó al trono con un corazón sano, esperando el tiempo de Dios. David no buscó imponerse como rey, no desestimó la autoridad nunca de Saúl, sino se acató a la agenda del cielo, se acató a la voluntad del Padre. No buscó usurpar el trono de manera ilegítima. No buscó quitar a quien estaba como rey porque lo estaba haciendo mal. No, David puso su confianza en Dios y se sometió a la agenda de Dios. No buscó dañar a nadie más. No buscó dañar a otro ungido. No buscó matar a Saúl. David lo perdonó en su corazón. David lo perdonó. David lo perdonó. Nunca desestimó la autoridad de Saúl. Iglesia, no desestimemos la autoridad de nuestros pastores, de nuestros líderes. No lo hagamos, no los critiquemos y señalemos cuando no estén presentes. Amémoslos, respetémoslos, defendámoslos. Porque quien hace eso será el principio de su fracaso. Es tiempo de que decidamos ser siervos de alto nivel que honren a otros siervos. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey David en Hebrón. Y David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 3 años sobre todo Israel y Judá. David llegó al trono. David llegó a donde Dios un día le dijo que llegaría. Un ungido de alto nivel es excelente aún cuando no haya reflectores, cuando no hay aplausos. Él es consciente que sirve y honra a su Dios. El ungido de alto nivel siempre está dispuesto a solucionar problemas y aportar a la visión de su líder. Se interesa, apoya y bendice con su disposición. Él no necesita que le hablen, él siempre está dispuesto. El ungido de alto nivel levanta a otros, siempre será una fuente de inspiración para quienes lo rodean y encontrará en él fortaleza y ayuda. Los levantará, los hará competentes, capaces, los preparará para las tareas y los hará mejores. Un ungido de alto nivel siempre será punta de lanza para otros. Y recuerden esto, un ungido de alto nivel nunca mata a otro ungido. Nunca mata a otro ungido. Los invito, iglesia, a que nos pongamos de pie, por favor.
Es tiempo de que seamos responsables y nos comportemos a la altura de la unción que Dios ha depositado en nosotros. Dejemos ya de ser mediocres en lo que hagamos. Seamos siempre excelentes a Dios a través de cada acto de servicio que se nos encomiende. ¿Qué es lo que Dios ha puesto hoy en tus manos? ¿Qué es el talento, el don, la posición que Dios ha dado a tus manos? ¿Qué es lo que realizas actualmente? ¿Qué es lo que haces? No sé, pero hazlo de manera excelente. Excelencia y no menos. Siempre dar lo mejor para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser siervos, ungidos, serviciales. Un ungido de alto nivel siempre se dispone a solucionar problemas. No se queda de brazos cruzados, sino que ayuda y apoya a su líder. Es tiempo de ser de bendición a quien nos rodean, en la congregación, en tu familia, a quien le das clases, a quien capacitas. Es tiempo de ser de bendición e inspiración para ellos. Ya no más falta de respeto y deshonra a quienes nos presiden. No más. Un ungido de alto nivel siempre honra a quien está sobre él. Siempre lo honra y lo respeta. Y recuerda esto siempre: un ungido de alto nivel jamás matará a otro ungido. Jamás matará a otro ungido. La pregunta nuevamente es: ¿qué siervo, qué tipo de siervo quieres ser tú? ¿Qué tipo de ungido quieres ser tú? ¿Uno conforme al corazón de Dios? ¿Uno que le saca una sonrisa a Dios? ¿O uno que a Dios le pesaría haberlo puesto como rey? ¿Qué tipo de ungido quieres ser tú? Este día me gustaría que toda la iglesia pasemos al altar y que tomemos la decisión de decirle a Dios: Dios, quiero ser un siervo, un ungido de alto nivel, un ungido conforme a tu corazón. Que le pidamos perdón a Dios por no comportarnos a la altura, por no ser buenos siervos. Así que, iglesia, ven. Joven, ven. Familias completas, vengan al altar. Vamos a tener un encuentro con la presencia de Dios. Vamos a tener un encuentro con la presencia de Dios. Ven, ven, ven. Tal vez es tiempo de decirle a Dios: perdón, Señor, no me he comportado a la altura, no he hecho lo que tú quieres que yo haga, te he fallado, me he equivocado. Tal vez hemos deshonrado a nuestros líderes, tal vez hemos sido mediocres en las tareas que Dios nos ha encomendado. Ahí donde estás, cierra tus ojos, empieza a hablar con Dios. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Yo no sé cuál sea tu situación en el servicio a Dios. Yo no sé en qué hayas fallado, en qué te hayas equivocado, qué errores hayas cometido, pero dile a Dios que quieres ser excelente en lo que Dios ha puesto en tus manos. Vamos, dile ahí donde estás: Dios, quiero ser excelente en lo que has puesto en mis manos. Quiero honrarte y glorificarte en cada tarea que tú me hayas encomendado. Dile a Dios que quieres ser el medio por el cual otros sean fortalecidos y levantados. Dile a Dios que te use para compartir a otros lo que por gracia hemos recibido. Vamos, dile a Dios: quiero ser un siervo conforme a tu corazón. Quiero ser un siervo conforme a tu corazón. Quiero honrarte con mis decisiones. 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 Vamos, cierra tus ojos y dile: Señor, úsame, úsame, úsame para tu gloria. Ayúdame a ser excelente. Ayúdame a darte lo mejor de mí para glorificar tu nombre. Dile a Dios: quiero ser un siervo de alto nivel. Dile: Señor, quiero ser un siervo de alto nivel, uno excelente, uno conforme a tu corazón, uno que te honre, uno que te exalte,
Uno que dé lo mejor de sí en donde tú lo hayas puesto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye con tu presencia. Llena cada corazón y cada espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Que la excelencia sea siempre en cualquier tarea que tengamos. Que las personas vean que te honramos y te glorificamos dando lo mejor de nosotros en donde tú nos has puesto. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Perdónanos porque tal vez no hemos dado lo mejor de nosotros, porque nos hemos equivocado, porque tal vez hemos fallado. En el nombre de Jesús, otra oportunidad para servir, otra oportunidad para comenzar de nuevo, otra oportunidad para hacerlo todo otra vez. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Hay perdón y gracia. Hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad para servir a Dios. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Vamos, Que mi vida Señor, sea para úsame, ti. úsame, 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 úsame. Dile, Señor, úsame. Glorifícate a través de mi vida. Glorifícate a través de mi vida. En los lugares que me pongas para servir, en las oportunidades que me des. Ayúdame, Señor, a hacerlo bien, a dar lo mejor de mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entregarte todo. Ayúdanos a entregarte todo. Ayúdanos a entregarte lo mejor de nosotros para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para que tú seas exaltado, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Danos un corazón sano y correcto, Señor, con el cual te honremos, te glorifiquemos, que no busquemos criticar, que no busquemos juzgar, sino que aprendamos, Señor, a someternos y amar a nuestros líderes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena cada corazón, sacia cada alma. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena, 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 llena con tu presencia. Oh, Señor. La gracia y el perdón nos alcanza y hay otra oportunidad para ti, para servir a Dios de manera excelente, para disponerte al servicio, para capacitar y levantar a otros, para honrar nuevamente a tus líderes, a tus pastores. En el nombre de Jesús podemos cantar esta adoración. Cántalo ahí en tu lugar. Levanta tus manos, glorifica a Dios.